¿Cómo sabemos si una persona tiene razón? ¿Cómo sabemos cuándo dice la verdad? Por ejemplo, si alguien nos dice que está lloviendo, miramos por la ventana, comprobamos si efectivamente lo está o no y así llegamos a la verdad. Pero ¿cómo sabemos si es verdad que bajando los impuestos se activa la economía? ¿Podemos aplicar el mismo criterio que en el caso de la lluvia? Sobre el concepto de verdad en persuasión es de lo que trata este episodio. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 36. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenido al capítulo 36 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la influencia, la persuasión, el hablar en público y de vez en cuando jardines medio filosóficos como el de este capítulo. No te asustes, porque verás que tiene mucho sentido lo que vamos a tratar en el episodio de hoy y además es muy trascendente para entender el verdadero alcance de la persuasión. Bueno, estamos en la tercera semana de abril, estamos en plena Semana Santa del 2019 y vamos a dedicar el podcast a la retórica, a la construcción argumentativa. En concreto vamos a hablar del concepto de verdad en retórica. Mirad, os voy a ser sinceros, hacía tiempo que quería hablaros de esto porque, como os he dicho antes, considero que es un tema primordial entender que cuando hablamos de lo que es verdad en persuasión, no necesariamente estamos hablando de lo mismo que cuando nos referimos al término de verdad coloquialmente, y mucho menos filosóficamente, aunque en este terreno no nos vamos a meter. Este es un tema un tanto conceptual a simple vista. Puede parecer incluso que no tiene que ver directamente con la construcción argumentativa, cuando en realidad está directamente en el meollo de la cuestión. Así que voy a intentar ser lo más claro y conciso posible para hacerme entender de la mejor manera y que todos podamos calibrar la importancia de esto que os voy a contar. Venga, antes de ir con el tema, recuerda que, como cada semana te digo, si quieres mejorar tus habilidades comunicativas, en Interacción Humana realizamos formaciones y asesoramientos. Por ejemplo, si quieres que imparta formaciones para tu empresa o si tienes que preparar una presentación en público, solo tienes que enviarme un correo a través del formulario de contacto de la página web de interaccionhumana.es/contacto y enseguida me pongo en contacto contigo, enseguida te respondo y me explicas exactamente qué es lo que necesitas. Venga, ahora sí vamos con el tema. En la introducción del programa te preguntaba que cómo llegamos a la conclusión de que una persona tiene razón y te ponía el ejemplo de la lluvia. Puede que te parezca un ejemplo muy tonto, pero puede que sea una pregunta extraña, ¿no? A priori, pero tiene mucho sentido para entender lo que te quiero explicar. Mira, si alguien te dice que llueve, pues solo tienes que mirar por la ventana y comprobar que eso es así. Es decir, te basarás en hechos que puedes comprobar directamente a través de tu experiencia sensorial. Entre el hecho y la comprobación solo existe la mediación de los sentidos, pero ningún tipo de filtro interpretativo. En este caso no es necesario persuadir a nadie de que llueve, simplemente lo demostramos a través de la experiencia directa y la persona tiene su propio método de comprobación para determinar si llueve o no llueve, es decir, pues mirando por la ventana, bajando a la calle, o sea como sea. Aquí, fíjate que no estamos en el terreno de lo interpretable, sino en el terreno de lo demostrable.
Es decir, la persona no interpreta si llueve o no llueve. Bajo su método de comprobación, es decir, su vista, por ejemplo, mirar por la ventana, en este caso, se demuestra a ella misma que efectivamente está lloviendo. Entender esto, que parece obvio, no, que realmente es muy obvio, es vital, y ahora veréis por qué. Mira, por ejemplo, la ciencia, con su método científico, no hace interpretaciones de la realidad. Lo que hace es demostrar, es decir, plantea hipótesis que intentará demostrar de forma estadística, de forma matemática o de algún modo aplicando el método científico. Esto no quiere decir que estas verdades sean absolutas y perennes, que no lo son hasta que otra hipótesis o otro experimento tira por tierra la verdad establecida a través de otra hipótesis. Así es como avanza la ciencia, es decir, la ciencia lo que hace es plantear hipótesis e intentar demostrar si esta hipótesis se cumple o no se cumple a través, como te digo, de métodos matemáticos, de métodos estadísticos, etc. Entonces, fíjate, podríamos pensar que lo que es demostrable a través de los sentidos o lo que es demostrable a través de la ciencia es verdad. Y esta verdad la pongo entre comillas. Y, bueno, pues por lo tanto no sería necesario convencer a nadie de eso. Es decir, de lo obvio, pues no necesitamos persuadir a nadie. O a lo mejor cabría decir que no sería necesario, aunque la realidad es otra diferente. Fíjate, la cosa no es tan fácil. Mientras estoy grabando este podcast, la ciudad de Nueva York ha declarado la alerta sanitaria, las autoridades de la ciudad de Nueva York han declarado la alerta sanitaria porque están viviendo un brote de epidemia de sarampión. Esta epidemia se está produciendo, está causada porque muchas familias están dejando de vacunar a los niños porque piensan que las vacunas no solo no ayudan, sino que generan enfermedades. Fíjate, la idea esta, que no solo pasa en Nueva York, sino que aquí en España, por ejemplo, también ha habido una cierta corriente en contra de la vacunación. Esta idea, como te digo, va en contra de lo que la comunidad científica sostiene. Así que, bueno, ¿qué pasa con estas personas que contradicen lo que parece demostrado o lo que parece evidente? ¿Es necesario persuadirlas o deberíamos decirles simplemente que lo que piensan no es verdad porque no es científico? O, por ejemplo, ¿qué pasa con los terraplanistas? Esas personas que piensan que la Tierra es plana. Madre de Dios, es que es para echarse las manos a la cabeza, pero sabes que hay un movimiento en todo el mundo de personas que defienden que la Tierra es plana. Insisto, es absolutamente increíble, pero el punto es, ¿qué les decimos a estas personas? ¿Deberíamos decirles que ya Aristóteles o en tiempos de Aristóteles se sabía que la Tierra era redonda, era una esfera? ¿O le decimos que Erastótenes ya calculó de manera aproximada su superficie? Seguramente deberíamos decirles que la ciencia hace siglos que sabe que la Tierra es una esfera, pero el punto es, ¿esto logrará persuadir a estas personas de ello? Es decir, ¿logrará convencer a estas personas que efectivamente la Tierra es redonda, perdón? Pues no. Fíjate, yo hace algunos años te hubiese dicho que estas personas hay que enfrentarlas con la fuerza de la ciencia, o con la fuerza de los hechos incluso, y que estas cuestiones, como que la Tierra es plana o que las vacunas no sirven o son contraproducentes, entran, en contra de lo que la ciencia dice, ¿no? De hecho, te hubiese dicho hace años que esto no entra dentro del terreno de la persuasión, pero la verdad es que mi postura desde hace algunos años es otra. Cualquier tema es susceptible de ser abordado dentro del ámbito de la persuasión, porque en realidad la persuasión se aplica en todas aquellas cuestiones para las que existe una controversia, sea esta la que sea. Por muy absurdo que te parezca el tema de discusión, allí donde hay dos puntos de vista discrepantes sobre algo, ahí entra la persuasión. Por lo tanto, así las cosas. ¿Qué es la verdad, entre comillas, en persuasión? Pues la verdad en persuasión no es ni más ni menos que lo que para tu interlocutor, lo que para la otra persona es verdad. Y puede sonar de perogrullo, pero es importantísimo que nosotros entendamos que el material de trabajo de la persuasión es la subjetividad de las personas. Si esto no lo tenemos claro,
realmente no vamos a poder avanzar mucho en nuestro cometido de poder argumentar correctamente o de poder incluso convencer a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, y por dejarlo muy claro, en persuasión la verdad es lo que nuestro interlocutor considera que es verdad, sea esto lo que sea que entiendan que existen los extraterrestres y que viven entre nosotros, sea que consideran que la Tierra es plana, sea lo que sea la idea que sea, eso es verdad para nuestro interlocutor y nosotros tenemos que partir de ahí. Otra cosa diferente es cómo hacemos para convencerles de que eso no es así. Pero desde luego no les vamos a convencer diciéndoles directamente que lo que piensan es mentira, lo que piensan es falso, etc. Ahí deberíamos llegar. Es decir, ahí tenemos que conseguir que las personas lleguen a ese punto, lleguen al punto de considerar que lo que piensan no es cierto. Pero si los enfrentas directamente, ya sabes, porque lo he dicho en algún otro programa, no es la mejor manera de conseguirlo. De hecho, yo pienso que uno de los grandes errores que cometemos al querer que una persona cambie de opinión es decirle directamente que lo que cree no es verdad. Ya sabes lo que he dicho, insisto, en otros capítulos del podcast. Eso no suele funcionar, sobre todo con aquellas creencias que están muy arraigadas. Porque cuando tú escuchas que lo que piensas firmemente no es verdad, lo que haces es defender tu realidad, defender tu punto de vista por muy estrambótico que parezca o por muy extraño, como el caso de los ejemplos que te acabo de poner. Es decir, siempre que nosotros entendemos que nuestra verdad está amenazada, lo que vamos a hacer es defendernos. Así que, por dejarlo definitivamente claro, la verdad en persuasión es algo absolutamente relativo y sujeta a la interpretación personal que hagamos de ella. Si algo es bueno o es malo, si algo sucederá o no, si la acción de alguien se cataloga, por ejemplo, como audaz o como irresponsable, no depende de la naturaleza real del hecho, sino de la interpretación que hacemos las personas de ese hecho. Por eso, persuadir significará conseguir que tu interpretación del hecho sea la interpretación que triunfe entre todas las interpretaciones posibles. No es un trabalenguas. Lo que te quiero decir es que, como estamos hablando de puntos de vista y estamos diciendo que para cada persona su punto de vista es la verdad, cuando tú quieras convencer a alguien, formalmente ese convencimiento consistirá en que la persona cambie de verdad. Es decir, deje de adoptar como verdad la interpretación que hacía anteriormente y pase a adoptar como verdad la que tú le planteas. Imagina el siguiente caso. Volvamos al ejemplo de la lluvia, pero modificando la situación. Imagina que estamos reunidos en una habitación sin vistas a la calle, por ejemplo. Imagínate que no hay ventanas. Imagínate incluso que no puedes escuchar el sonido exterior y te digo que ahí fuera está lloviendo. ¿Cómo sabrás que estoy en lo cierto o no? Pongamos que minutos después de la reunión o de estar en la sala esta, después de mi aseveración, pues acabamos la reunión, salimos a la calle y tú ves que el suelo está mojado. ¿A qué conclusión llegarás? ¿Llovía o no llovía? Pues es probable que pienses que sí. Pero la cuestión es, ¿puedes estar absolutamente seguro de que es así? Es decir, ¿puedes estar absolutamente seguro de que efectivamente el hecho de que el suelo esté mojado ha sido causado por la lluvia? ¿No existe ninguna explicación posible por la cual el suelo esté mojado? Por ejemplo, podrían haber regado las calles. Así que, en realidad, en persuasión, deberíamos hablar de probabilidades de verdad, no de verdades absolutas. Y esto, insisto una vez más, lo deberíamos tener muy claro porque varía la perspectiva sobre cómo encarar una controversia. Mirad, las personas internamente tenemos una especie de mecanismo de cálculo de probabilidades a través del cual decidimos si una conclusión es cierta o no es cierta. Por lo tanto, la postura que defiendes en una controversia será verdad si
de todas las explicaciones posibles del hecho, la tuya